Hola, bienvenido en este vídeo en el que vamos a resolver este control que hemos hecho en la clase de segundo bachillerato con problemas de análisis que han entrado en la PAU. El primer problema pide calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x entre x al cuadrado. Es muy sencillito de hacer, puesto que lo único que tengo que hacer en primer lugar es sustituir donde está la x, pondré 0, me quedará 1 menos coseno de 0 entre 0 al cuadrado, que es 0, me queda 1 menos 1, que es 0, 0 entre 0, indeterminado. Además, es tipo L'Hopital. Y por tanto, puedo aplicar la regla de L'Hopital. ¿Qué dice L'Hopital? Dice que siempre que un límite te dé 0 entre 0 o infinito entre infinito, lo puedes resolver derivando el numerador y el denominador por separado. De tal manera que la derivada del coseno es menos seno, pero como tiene delante un signo menos, queda seno de x. Y debajo la derivada de x cuadrado, que es 2x. Al sustituir por 0, me vuelve a dar 0 entre 0, indeterminado, y por tanto, vuelvo otra vez a aplicar la regla de L'Hopital. Límite, cuando x tiende a 0, derivada del seno, el coseno, y derivada de 2x, que sería 2, me quedaría finalmente coseno de 0 entre 2, que es 1/2. Este límite, el resultado es 1/2. Probablemente no lo hicieran así, pero recuerden que existe otra forma de hacerlo, que es usar el infinitésimo de coseno de x, puesto que como estoy en un entorno de x igual a 0, puedo en ese caso cambiar coseno de x, por 1 menos 1/2 de x al cuadrado, que sería su infinitésimo en ese entorno. ¿Qué significa esto? Que me vengo aquí, límite cuando x tiende a 0 de 1 menos 1/2 de x al cuadrado y debajo x al cuadrado. Observen entonces que se va este 1 con este 1, este menos con este menos me queda más y por tanto va a quedar límite cuando x tiende a 0 de 1/2 de x cuadrado entre x cuadrado y se va x cuadrado con x cuadrado quedando finalmente 1/2, tal y como estábamos esperando. Bien, un límite que no reviste ninguna dificultad, ya se haga tanto por L'Hopital o se haga por infinitésimo. El siguiente límite cuando x tiende a 0 de 1 menos raíz de 1 menos x al cuadrado entre x, pues puedo comprobar fácilmente que si donde está la x pongo 0, me va a quedar raíz de 1 menos 1 entre 0, que me queda 0 entre 0, indeterminado. Y además, igual que en el caso anterior, es un tipo L'Hopital. Derivo numerador y denominador por separado. Aplico la regla de L'Hopital, que sería debajo la derivada de x1, y aquí me queda 2 raíz de lo mismo, 1 menos x al cuadrado, y en el numerador tiene que ir la derivada de 1 menos x al cuadrado, derivada de 1, 0, derivada de menos x al cuadrado menos 2x. Bueno, aquí se ve fácilmente que se va el 2 con el 2, y me quedaría, donde está la x pongo 0, me quedaría 0 entre raíz de 1, que es 0 entre 1, este límite nos está dando 0. Bien, el siguiente dice calcular el valor de m de tal forma que ese límite cuando va a infinito nos dé 6. Vamos a ver, recordemos que cuando vamos a infinito solo me interesa la potencia de mayor grado arriba y abajo. No hace falta que multiplique esos dos polinomios en el numerador, porque al interesarme únicamente la potencia de mayor grado, diré que en el numerador, límite cuando x tiende a infinito. ¿Cuál es la potencia de mayor grado en el numerador? La que sale de multiplicar menos mx por 2x, es decir, menos 2 mx al cuadrado.
y en el denominador sería x cuadrado. De tal manera que se va x cuadrado con x cuadrado, este límite me está dando entonces menos 2m, pero dice el ejercicio que quiere que le dé 6. Por tanto, lógicamente, m vale menos 3. Resulta que para que ese límite nos dé 6, la m tiene que valer menos 3. Bien, dice el siguiente ejercicio, sea la función f de x elevado a x cuadrado más ax más b, nos piden que hallemos a y b para que tenga un extremo en el punto 1, 1. Bien, ¿qué significa que tenga un extremo en el punto 1, 1? Pues en primer lugar, lo primero que significa es que pasa por 1, 1. Es decir, que la función para 1, esa función para 1, me tiene que dar 1. Y esta función para 1 me queda e elevado a 1, a más b, más 1. ¿Qué tiene que pasar para que e elevado a algo me dé 1? Que el exponente sea 0. Por tanto, esto implica que a más b más 1 tiene que ser igual a 0. O sea, ya sé que a más b es menos 1. Ya tengo una primera ecuación que liga a esas dos incógnitas. A menos b vale menos 1. ¿Pero qué significa ahora que tenga un extremo en x igual a 1? Que la derivada para 1 me tiene que dar 0. Pues se lo voy a decir. Voy a hacer la derivada. La derivada sería lo mismo, e elevado a x cuadrado más ax más b por 2x más a. Y le voy a decir, por favor, para 1 tiene que ser 0. Pues bien, le voy a decir ahora que para 1, esa derivada me tiene que dar 0. Bien, aquí me quedaría e elevado a 1 más a más b por 2 más a. Bien, que un producto sea 0 significa que uno de los dos tiene que ser 0. Evidentemente, la exponencial no puede ser 0. Por tanto, la conclusión es que 2 más a tiene que ser 0. Si lo quieren ver de otra manera, yo sé, porque lo tengo escrito aquí arriba, que e elevado a 1 más a más b vale 1. Es decir, que esto que está aquí, si lo quieren ver de esta forma, yo sé que eso vale 1. Pues si 1 por 2 más a vale 0, conclusión, 2 más a tiene que ser 0. 2 más a vale 0, la a vale menos 2. Y como la a vale menos 2, lo único que tengo que hacer, me vengo aquí, donde está la a pongo lo que vale, vale menos 2, y resulta entonces que la b vale 1. Pues bien, ya he sido capaz de hallar los valores de a y b para que cumpla esos requisitos. Y me dice ahora, calcula los extremos de la función cuando la a sea 0 y la b sea 0. Pues bien, si quiero calcular los extremos de esa función cuando la a sea 0 y la b sea 0, va a ser muy sencillito porque la función me va a quedar como f de x igual e elevado a x al cuadrado. ¿Y dónde están los extremos? Donde la derivada sea 0. Hago la derivada sería 2x e elevado a x al cuadrado. Y le digo, dime por favor, ¿dónde vale 0? Y me dirá, yo valgo 0 cuando 2x sea 0, porque e elevado a algo no puede ser 0. Por tanto, significa que 2x tiene que ser 0, esto es una tontería, podría haber puesto x igual a 0 directamente ya, o que x es 0. En x igual a 0, chicos, tenemos el extremo de esta función. Si además te pide que deduzcas si es un máximo o un mínimo, lo único que tienes que hacer es marcarlo, 0, y coger o bien un número que esté por encima o un número que esté por debajo. Si cojo, por ejemplo, el 1 que está por encima y me vengo a la derivada, sustituyo y pongo aquí un 1, me queda 2 por e, 2e.
y 2e es positivo. Por tanto, en esta zona es positiva y aquí es negativo. Significa que decrece y crece. Es decir, que en este caso el extremo además ya sé que es un mínimo. Bien, el tercer ejercicio nos da una serie de parámetros para poder representar una gráfica. De manera que nos dice representar la gráfica de una función f de x que tenga las siguientes propiedades. Es continua para todos los reales salvo en -4 y en 0. Y además, fíjense en el apartado B, me está diciendo que en -4 y en 0 tengo asíntotas verticales. ¿Qué me está queriendo decir con el apartado C? Cuando x tiende a infinito dice que se acerca a 0, que tiene una horizontal aquí en 0. Bien, vamos a marcar esto, lo que ya estamos viendo. Me está diciendo que en 0, y en -4 tiene dos verticales. Que cuando me voy a infinito se acerca aquí a 0. Aquí tenemos la asíntota horizontal entonces. Y dice, corta el eje X solamente en un punto, que es de inflexión. Cuidado con ese detalle, porque ahí al cortar el eje X tienes que cambiar la curvatura. Eso es importante. Punto de inflexión, cambia la curvatura. Por tanto, tenemos que tenerlo presente. Bien, vamos a seguir leyendo. Dice que es negativa de menos infinito a menos 6 y de -4 a 0, siendo positiva de menos 6 a -4 y de 0 a infinito. Vamos a marcar esta zona, -6, -4 y 0. Dice que en esta región, que aquí es negativo, y aquí también, en tanto que aquí es positivo, y aquí también, positivo. Entonces, ¿qué significa eso? Que de menos infinito a menos 6 decrece, de menos 6 a menos 4 crece, de -4 a 0 vuelve a decrecer y de 0 a infinito crece. Cuidado, chicos, no vayan a decir que en -4 y en 0 hay máximos o mínimos, puesto que no pertenecen al dominio. Ya te he dicho antes que son asíntotas verticales. El único punto que hay aquí que hay un mínimo sería en -6. -6. Es decir, yo ya sé que, ya puedo dibujar una parte. Yo ya sé que aquí para -6, aquí está el mínimo. Por tanto, ya sé que va a ser así. Algunos de ustedes me pueden decir, pero profe, ¿por qué no la dibuja por debajo del eje X? Porque si yo la dibujase aquí abajo, por debajo del eje X, fíjate lo que te pasaría. Que al hacer el trazo, resulta que corta el eje OX y encima 2 veces. Y no son de inflexión. Por tanto, ese mínimo tiene que estar por encima del eje OX. Es decir, la única posibilidad que tengo ahora mismo es esta. Bien. Dice que de -6 a -4, de -6 a -4 crece, ya lo dibujé, y ahora de -4 a 0 decrece. Es decir, si de -4 a 0 decrece, tengo que salir de aquí y tengo que bajar hacia la otra vertical, hacia menos infinito. Evidentemente, si yo voy de más infinito a menos infinito, tengo que cortar el eje OX. Ahí es donde está el punto de inflexión. Por tanto, tengo que hacer lo siguiente. Vengo, paso por el punto de inflexión, cambia la curvatura, y vean, corta aquí el eje OX y efectivamente aquí tenemos un punto de inflexión. Y finalmente me dice que de 0 en adelante crece. La única posibilidad para crecer es que haga esto y se acerca aquí al eje OX donde está la asíntota horizontal. Por tanto, ese es el dibujo que ustedes tendrían que poner en la PAU. Bien, y vamos con el último problema, que este es el que suscita mayor controversia en los exámenes PAU. Cuidado con lo que pone el enunciado del problema. Dice, la gráfica que aparece en la figura representa la derivada de una función. Es decir,
no te está dando el dibujo de una función, sino de su derivada. Me explico. Si tú tienes una función, que aquí llama g de x, si tú tienes una función que se llama g de x, tú aquí lo que tienes el dibujo es de su derivada. Pues la pregunta es, viendo el dibujo de su derivada, ¿podemos extraer información y saber datos o parámetros de la función? Pues sí. Vamos a ver. Donde la derivada era positiva, ¿qué pasaba? Que la función crece. Y donde la derivada era negativa, que la función decrece. Ah, genial. Porque vamos a ver en este dibujo, chicos, aquí, ¿dónde la derivada es positiva? Fíjate, la derivada es positiva de menos 1 a 1. Porque está por encima del eje OX. ¿Y dónde la derivada es negativa? La derivada es negativa entre menos 2 y 1 y de 1 en adelante, por lo que se ve aquí. La verdad es que de menos 2 hacia abajo no podemos decir nada porque no hace el dibujo. Por tanto, nosotros para ceñirnos a lo que tenemos ahí, vamos a hacer el dibujo de menos 2 en adelante. Porque, fíjense, no especifica que el trazo aquí sea así. Tampoco te lo pueden pedir puesto que no está puesto el dibujo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar, empezamos en menos 2, menos 1, hasta 1. Pues bien, de menos 2 a menos 1 resulta que es negativo. De menos 1 a 1 es positivo y vuelve otra vez a ser negativo. Ah, ¿qué significa esto? Decrece, crece y vuelve a decrecer. Por tanto, ya conozco los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Diré que de menos 2 a menos 1 decrece, de menos 1 a 1 crece y de 1 en adelante vuelve a decrecer. Por tanto, ¿qué es lo que hay en menos 1? En menos 1 hay un mínimo. Aquí en este punto hay un mínimo. Aquí hay un mínimo. ¿Y qué es lo que hay en 1? Pues resulta que en 1 hay un máximo. Que también lo podría ver porque, fíjense chicos, que es donde corta aquí el eje OX. Aquí corto el eje OX, por tanto la derivada vale 0. Y si la derivada vale 0, significaba que era o un máximo o un mínimo. Muy bien. ¿Qué más conclusiones puedo extraer? Donde la función presenta un mínimo, ¿cómo es? Cóncava. Donde la función presenta un máximo, ¿cómo es? Convexa. Luego, yo ya sé que en la zona alrededor de menos 1 es cóncava y en la zona alrededor de 1 es convexa. Pero tengo que ser capaz de averiguar en qué punto pasa de cóncava a convexa, que se llama punto de inflexión. Y para eso vamos a fijarnos en el siguiente detalle. ¿Cómo se hallan los puntos de inflexión? Si tú tienes g de x, si tú hallas la derivada primera y la igualas a 0, estás hallando los máximos y los mínimos. Y si tú hallas la derivada segunda y lo igualas a 0, estás hallando los puntos de inflexión. Pero fíjate, la derivada segunda es la derivada primera de la derivada primera. ¿Me explico? Vamos a elegir una función g de x, por ejemplo, x al cubo menos 3x al cuadrado. ¿Cuál sería su derivada primera? 6x cuadrado menos 6x. ¿Cuál sería su derivada segunda? 12x menos 6. Donde la derivada segunda...
están diciendo que efectivamente aquí es un 3. (3x al cuadrado) y aquí sería 6x. Por tanto, si te pregunto, ¿cómo hallas tú los puntos de inflexión de g de x? Diciéndole a la derivada segunda que sea 0, por tanto en x igual a 1. Pero imagínate, esta función ahora, yo la voy a llamar m de x. A la función derivada 3x cuadrado menos 6x, la voy a llamar m de x. Para esa función, ¿cuál sería su derivada primera? Su derivada primera sería 6x menos 6. Es decir, fíjate que la derivada de la derivada primera es la derivada segunda. Por tanto, ¿dónde están los puntos de inflexión de la función? En los máximos y los mínimos de la derivada. ¿Tú eres capaz de encontrar aquí en esta función dónde hay un máximo o un mínimo para esa función? Sí, aquí. En este punto, por aquí, que la verdad es que se ve bastante mal. Esto es 0,5, pues por aquí, para 0,3. Para 0,3 por ahí. Ahí está el punto de inflexión. Fíjense que aquí, si esto siguiera por aquí, que como no seguía no podemos decir nada, si siguiera por aquí, aquí que hay un mínimo menos 1,5, también es un punto de inflexión. Porque recuerden que lo que les acabo de decir, los máximos y los mínimos de la derivada primera son los puntos de inflexión de la función. Por tanto, chicos, ya sé lo que va a pasar hasta llegar a 0,3. Hasta llegar a 0,3 va a ser, como había un mínimo, va a ser cóncava. Y de 0,3 en adelante va a ser convexa. Y por tanto es obvio que en 0,3 hay un punto de inflexión.